Buenos días con todos. Presentes ante el quinto juzgado nacional a cargo del magistrado Víctor Alberto Cosera Costa, efecto de continuar con la audiencia programada el día de hoy, con relación al expediente 26-2018, cuaderno 78. Razón especialista de audio tiene razón si todas las partes han concurrido a la presente audiencia, si hay escritos pendientes, asimismo de cuenta de qué trata la misma. Señor magistrado, para el inicio de la audiencia, tomar la sesión respectiva, la presente audiencia es una audiencia de evaluación de comparecencia simple, la comparecencia con restricciones. La continuación de la audiencia lleva a cabo el día 17 de septiembre de 2025. Se iba a continuar con el grupo 4, correspondiente a la defensa técnica de Maragún y Rachumi. Asimismo, señalar, señor magistrado, que hay un escrito pendiente para dar cuenta, ingresado el día de hoy a las 8:50 de la mañana, con código de ingreso 42-183-2025, por parte de la defensa técnica del señor Gilpa Vargas. Señor magistrado, el señor Gilpa Vargas, el doctor Gilpa Vargas, defensa técnica de Anaya Calderón, ha concurrido, sin embargo, parece que tenía un cruce de audiencia, ha pedido ausentarse de la sala por unos momentos. Bien. El doctor Gilpa Vargas, el defensa técnica de Anaya Calderón. Ya. ¿Fiscalía alguna oposición? Sin observaciones, señor magistrado. Ya. Sin observaciones. ¿Algo más? No, señor magistrado, solamente que la defensa técnica, el señor Maragón y Rachumi, envió unas diapositivas para poder proyectar. Iba a hacer uso de ellas. Sí, están en un secretario también. Ya. Esto de acá, constancia de participación de... es el doctor Gilpa, ¿no? Ya, téngase presente. ¿Tiene usted conocimiento del documento? Sí. Téngase presente, agradece a los asistentes para que sea realizado. Esto de acá. Ya, ok, perfecto. A ver. Perdón. Escuchamos. Buenos días, señor juez, señorita fiscal, colegas presentes. Señor juez, ante la inquietud que usted tenía respecto a que cómo se llega a firmar el informe 074-2009 de MTC por parte del patrocinado Marangún Rachumi, esta defensa técnica ha tenido bien presentar las siguientes diapositivas a fin de que se tenga presente cómo es que se llega a firmar este informe en comento. Los órganos que intervienen, señor juez, página 2, por favor. Un momento, por favor. Ya me pasaste unidos, lo dices, ¿no? Bien, Bien silenciada los demás. Sí. El doctor. Sí. Sí, eso es, señor juez. Los órganos que intervienen, señor juez, son la Oficina General de Presupuesto del MTC, mediante informe 08-2009 MTC, en cual detalla los aspectos económicos y financieros y una evaluación social del tramo 2 que opina favorablemente sobre la culminación de la obra. Este informe es de fecha 7 de enero del 2009, elaborado por Amaru Quijano y remitido por Henry Zaira de la Oficina General de Presupuesto del MTC. Asimismo, señor juez, también consta un informe de la Oficina de Asesoría Jurídica, elaborado por la doctora Kitty Trinidad Becerra, en la cual opina favorablemente para la suscripción de la adenda 5, y el informe de Provías Nacional sobre los aspectos técnicos de ingeniería que contiene este informe. El informe 018-2008, MTC/20, de fecha 11 de agosto del 2008. Es sobre los gastos generales elaborados por los señores César Herrera y Eli Linares. 3, por favor. En lo que respecta, señor juez, a la Dirección General de Concesiones en Transportes, que estaba a cargo del señor Maranguniz. Para la elaboración del informe 074 se tuvo presente el informe número 538-2008 MTC/25, elaborado por Alfredo Rodríguez León, Alberto Flores Vigil, que en paz descanse porque falleció y ya fue excluido del proceso mediante sentencia judicial, y el ingeniero Walter Anaya Calderón, en los cuales concluye, entre otros, en el punto 4, ¿no? que con posterioridad a la suscripción del contrato, Provías Nacional ha revaluado los gastos generales para un plazo de ejecución de obra de 4 años,
de 4 años, del concesionario del tramo 2, Urcos-Inambari, del corredor vial interoceánico sur, Perú-Brasil, realizada por el regulador y Provías Nacional. Asimismo, contiene el informe 592-2008 MTC/25, elaborado por los mismos ingenieros, de fecha 12 de diciembre de 2008, el cual concluye que con el objeto de viabilizar la ejecución de las obras por parte del concesionario al amparo del decreto de urgencia 045-2008, es necesario que se suscriba una adenda entre las partes. Asimismo, el informe 605-2008 MTC/25, suscrito por los ingenieros antes mencionados, de fecha 19 de diciembre de 2008, cuya conclusión en el numeral 6 es la siguiente. En tal sentido, consideramos que la mejor opción es con gastos generales de 35.5%. Número 4, por favor. Y aquí está, señor juez, el informe de asesoría legal de la Dirección General de Concesiones de Transporte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. El informe número 622-2008, MTC, del 29 de diciembre de 2008, de la asesoría legal de la Dirección General de Concesiones, es en un oficio dirigido por la doctora Evelyn Aliaga Vizcarra, asesora legal, dirigido al señor Miguel Sánchez del Solar Quiñones, director de la Dirección General de Concesiones en Transporte del MTC, al cual mi patrocinado lo reemplaza después, en la cual concluyen: por las consideraciones expuestas, la propuesta de adenda se enmarca en el supuesto contemplado en la cláusula 6.4A2 del contrato de concesión, cuyo objeto es establecer los procedimientos y mecanismos contractuales necesarios para que el concedente determine y atienda los costos y gastos autorizados mediante decreto de urgencia 045-2008. ¿Qué recomienda? Remitir el presente informe conjuntamente con los informes de los asesores técnicos financieros de la Dirección General de Concesiones en Transporte al despacho viceministerial para posteriormente sean remitidos a OCITRAN a efecto de contar con su opinión técnica. Seguimos, señor juez. Este informe también contiene el informe económico número 623-2008 MTC del 31 de diciembre de 2008, emitido por Alfonso Chan Medina, asesor financiero de dicha dirección, dirigido al señor Halmar Ricardo Marangoniz Rachumi, director general de Concesiones de Transporte del MTC, en donde realiza un estudio de los aspectos económicos financieros de la adenda número 5 al contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación del tramo vial número 2 Urcos-Inambari del proyecto de corredor vial interoceánico sur Perú-Brasil, donde se sustenta financieramente los gastos generales. Asimismo, señor juez, para que todo esto tenga la secuencia y pueda posteriormente mi patrocinado firmar el informe 074 y posteriormente sea remitido para que se firme la adenda número 5, tiene que haber la opinión favorable del regulador. Esto es el informe número 00509 de la Gerencia de Regulación, la Gerencia de Supervisión y la Gerencia de Asesoría Legal de OCITRAN de fecha 4 de febrero de 2009. Documento suscrito por Lincoln Flor Rojas, gerente de Regulación, Juan Carlos Polo Puelles, gerente de Supervisión encargado, Humberto Ramírez Trucios, gerente de Asesoría Legal, y Carlos Fierro Garcés, analista de regulación, dirigido a Jorge Montesinos Córdoba, gerente general de OCITRAN, con el objeto de emitir opinión a la modificación del contrato de concesión, en donde emitieron opinión favorable para la modificación de los gastos generales y la suscripción de la adenda 5 al contrato de concesión. Esto quiere decir, señor juez, que según la tesis fiscal, donde manifiesta que el informe 074-2009, de fecha 13 de febrero del 2009, no tenía sustento técnico, económico, financiero y legal según la tesis fiscal. Con esto estamos acreditando, señor juez, que sí existen los informes, hay sustento técnico, económico, financiero y legal por los expertos en la materia. Y cuando mi patrocinado ingresa al ministerio, no tenía por qué solicitar una nueva reevaluación de todos esos informes porque no estaba dentro de su competencia. Son órganos distintos. Provías, MTC o CITRAN. Él no podía deshacer esos informes. Y a la fecha, señor juez, esos informes, ni uno ha sido declarado nulo, ni ha sido declarado inválido. Es decir, sí existe. Asimismo, señor juez, con la opinión del regulador, ¿qué hace mi patrocinado? La Dirección General de Concesiones en Transporte, el MTC, hace un informe consolidado. ¿Cuál es? El 074-2009, firmado por Marangoniz. Y esto
Este expediente lo elevan, junto con el proyecto de adenda, al viceministro de Transportes para su trámite correspondiente. Luego de ello, el titular del ministerio, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, aprueba la modificación del contrato de concesión a través de una resolución ministerial. Además, autoriza a su viceministro de Transportes a la suscripción de dicha adenda. Con esto, señor juez, queda acreditado toda la tramitología que se seguía para la firma del informe 074-2009. Tiene sustento legal, técnico, económico y financiero de los expertos de la materia. Y señor juez, el informe legal, ahí está con número y todo, ¿no? Suscrito por la doctora Eben Aliaga. Ella no ha sido ni siquiera, doctor, citada como testigo para que pueda acreditar, avalar dicho informe. Y tampoco está comprendida, ni siquiera, doctor, en la investigación de Contraloría del informe 533-2016 del año 2016. Ni siquiera está comprendida. Pero ella es la que hace el informe legal. Si ese informe legal es válido para la Contraloría, entonces, ¿cómo puede ser inválido para el Ministerio Público? ¿Y cómo puede ser inválido porque alguien dé el visto bueno? Ni siquiera redacta el informe, dan un visto bueno. Entonces, todos esos informes, señor juez, acreditan que se siguió el procedimiento regular para que mi patrocinado firme en comento el informe 074-2009, que es, ¿no?, todos los informes que se le ha detallado, y posteriormente se firma la adenda número 5. Eso es todo, señor juez. A ver. El acusado Yalmar Marangunich Rachumi era jefe de qué área? Era director de concesiones en transporte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones a partir del 30 de diciembre del año 2008. Cuando, señor juez, usted podrá ver la fecha de todos esos informes, son anteriores cuando él ingresa. Solamente el informe del regulador es de febrero del año 2009, cuando él ya estaba ejerciendo el cargo de director. Antes estaba el señor Miguel Ángel Sánchez del Solar. Director general de concesiones en transportes. Sí, antes estaba mi patrocinado, lo sucede el 30 de diciembre. El informe cuestionado por la Fiscalía... Es del 13 de febrero de 2009, cuando mi patrocinado ya ejercía. Pero él lo firma, no le da el visto bueno, lo firma. Lo firma con todos los antecedentes que están ahí. Ya. Su patrocinado es abogado. Abogado. Hasta donde he escuchado la última. Y Abogado. tiene un montón de años en temas de administración, contrataciones Sí, doctor. públicas. Venía del Ministerio de Vivienda. ¿Ok? En ese punto, Ministerio Público. Señor magistrado, dentro de la misma variación, como usted lo puede observar, tanto los informes 538, 592 y 605, que son los informes en los que la defensa ha puesto en sus diapositivas o puesto de conocimiento, se tiene, señor magistrado, que también se encuentran siendo imputados efectivamente por ser elaborados por el asesor técnico, y respecto de estos se están imputando efectivamente a la persona de Walter Anaya Calderón, porque justamente cuando se emiten estos informes validan esta emisión, y esto se puede apreciar en la imputación que se le hace al señor Walter Anaya Calderón, ella en su condición de coordinador de obras del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional. Así también el informe número 592-605, también, señor magistrado, se tiene. Por lo tanto, también cuando se señala, y esto también se señala en la disposición, en la variación, cuando se elabora este informe para tener el sustento técnico, legal y económico para la emisión de la adenda 5 al contrato de concesión, la misma persona de la Contraloría General de la República, cuando se le toma su declaración, que es el ingeniero Wari Suyuchuco, que es uno de los elementos de convicción que en las sesiones anteriores señalé, es la persona cuando señala y dice: había un informe de la Contraloría que se había señalado específicamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que no se podía realizar un aumento de gastos generales.
porque inicialmente el contrato de concesión, que estaba contemplado ya un 27% de gastos generales y un 10% de utilidad, ya estaba establecido en el contrato de concesión. Asimismo, señala de que cuando se hace este aumento, la Dirección General de Concesiones en Transporte era la encargada de la emisión o de la modificación de los contratos de concesión, conjuntamente con la opinión, porque para hacer una modificación al contrato de concesión tenía que haber una opinión del regulador, que en este caso es Ocitran. Adicionalmente a ello, como ya también lo hemos puesto de conocimiento, Ocitran emite esta opinión a través de la gerencia de supervisión. Cuando se emite esta opinión, ya lo señala el mismo, la misma sentencia del acuerdo de colaboración, que ellos, desde la buena pro hasta toda la ejecución, hubo interferencia de los funcionarios de Ocitran respecto de su actuación. Adicionalmente a ello, también lo dice, como lo señalé anteriormente, el colaborador 908-2019, donde él señala que dentro de la Dirección General de Concesiones en Transporte ya se modificaban el contrato de concesión a través de las adendas para beneficio de la concesionaria. Entonces, estos documentos a los que yo le he hecho alusión, que son los documentos a los que el señor Marangúnich hace también suyos, porque él hace suyos estos documentos para poder sustentar ese informe, el 074. Al momento de hacer suyos estos informes, él también valida esa información, y también hay un dato adicional, señor magistrado, que es que cuando se emite este informe 622-2008, se le pone de conocimiento, señor magistrado, y existe la validación, no solamente de él, sino también del señor Anaya Calderón. Adicionalmente a ello, el señor Anaya Calderón, conjuntamente con, validaba también las verificaciones o las validaciones a través de las emisiones de las adendas 3 y 4, que justamente este Ministerio Público ha consignado dentro del requerimiento de variación, donde se señala que el colaborador 908 señala y dice: a mí ya me pagaban para poder modificar el contrato a través de las adendas 3, 4 del contrato de concesión. Entonces, este accionar lo hacía también con el señor Anaya Calderón. Y eso, señor magistrado, también lo señalé en la sesión anterior. Entonces, también me reafirmo en lo que señalé en la sesión anterior respecto de este hecho, para no redundar, señor magistrado. Señor Rey, ¿me permite? Son preguntas aclaratorias. Sobre lo que acaba de manifestar. Un minuto le voy a dar, ¿ya? Un minuto. Sí. Respecto al informe de Contraloría que acaba de decir la doctora, que se remitió al MTC, pero lo que no dice es a quién lo remiten. Lo remiten a la misma ministra, con fecha 28 de octubre del 2008, dirigido a Verónica Elizabeth Zavala Lombardi, ministra de Transporte y Comunicaciones. Y remiten ese informe que acaba de comentar la doctora. Lo remite a la ministra, pero no remite a la Dirección General de Concesiones, no remite a ningún otro órgano. Parece que se encarpetó o se guardó ahí ese informe, pero nunca tuvo conocimiento de patrocinado respecto a ese informe. Y segundo, doctor, lo que acaba de manifestar la doctora, la señorita fiscal, respecto a que había alguien en la Dirección General de Concesiones para que se aprobaran las adendas 1, 2, 3, 4, es lo que dice, ¿no? Entonces, el Ministerio Público está suponiendo de que también ha ocurrido lo mismo con las 5, 6 y 7, porque ningún colaborador, doctor... 5, 6 y 7 entran acá. Esta es la 5, doctor. Esa es la 5. Sí. La 6, 7 no. No, 5. Pues hablamos de la 5. ¿No? Por eso, de la 5 no he hablado. Ha hablado de la 3 y 4, habla acá de la señorita fiscal. Pero no lo puede extender ni exteriorizar de que también puede haber ocurrido lo mismo con la adenda 5. No hay ningún colaborador, señor juez, ningún colaborador que haya manifestado el nombre de impatrocinado. Eso es para aclarar solamente, señor juez. Ya. A ver. Y ese informe que hace la Contraloría, el informe que hace la Contraloría con relación a todo esto, ¿cuál es el origen? ¿Qué pasó? Ya, el señor magistrado, efectivamente, como uno de los elementos que se ha señalado es el informe de la Contraloría. Este informe de la Contraloría, inicialmente, para poderle responder, recomienda al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que se realizan las acciones necesarias y oportunas para efectos de hacer la revisión respecto de los riesgos de los contratos de concesión, tramos 2, 3 y 4. Es un control que se hace respecto de los 3 contratos de concesión que en ese momento se estaban ejecutando a la par.
Entonces, cuando existe ¿Quién hace ese control? ¿Quién lo pide? la Contraloría General de la República, si me permite solamente a la parte inicial, por favor. Bien. Es un control preventivo de los contratos de concesión para la construcción, conservación y explotación de los tramos viales 2, 3 y 4 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, el mismo que se realiza del 8 de mayo del 2008 al 20 de junio del año 2008. Este señor magistrado, según el mismo informe, señala de que es en ejecución respecto de los contratos de concesión, establece cuáles son los alcances y establece cuáles son la documentación que la misma concesionaria le remiten para realizar el informe. Es un control tipo preventivo. Ya, pero ¿quién le pide En el eso? marco de su ¿Qué actuación. institución? ¿El mismo ministerio? No. La ¿quién le misma pide? Contraloría hace el control preventivo respecto de la verificación de los contratos de ¿Y ese concesión. es un procedimiento que tienen cada vez que realizan obras? ¿Cómo nace este control? Señor magistrado, por lo general, y es el tema de control preventivo, es solicitado por la entidad. En este caso, ha sido solicitado, según la señalado en las mismas bases normativas, dice que se lo han realizado respecto de su misma directiva de control interno, o sea, dentro de su misma entidad ha realizado ese control preventivo. Respecto de, dice la directiva número 1-2005, dice en el ejercicio del control preventivo por los órganos de control institucional públicas del 15 de diciembre del año 2005. Ya, o sea, ellos de iniciativa hacen el control preventivo. Exactamente. Ya. Y en el caso del señor Marapunich, ¿cuándo tiene conocimiento del informe de Contraloría, según usted? Nunca llegó ese informe a la Dirección General de Concesiones, nunca, ni al viceministerio, ni nada. Llegó directamente el 28 de octubre del 2008, dirigido a la ministra Verónica Zavala, y ahí se desconoce cuál fue el itinerario de ese informe. Ya. Y ustedes nunca doctor, es sabían de... que hubo una investigación por parte de la Contraloría? No, señor. No. No, señor juez. Nunca. Por eso es que si no, la doctora lo hubiese presentado dentro de Marangunis ese informe a cada uno. Como área legal, el área legal no... ¿Quién era el jefe del área legal? En ese tiempo era la doctora Evelyn Aliaga Ortiz. Y no tenía, Vizcarra. no Evelyn tenía Aliaga conocimiento que No, Contraloría doctor, porque había hecho informe. ella sale el 30 de diciembre, deja la asesoría legal. Mi patrocinado entra, lo nombran el 29, ingresa a trabajar el 30 de diciembre de 2000. Ya estaba el informe de la doctora Evelyn Aliaga. Pero dentro del informe que ella hace de asesoría legal, que recomienda la suscripción del informe 074 y posteriormente la adenda 5, no menciona para nada ese informe porque nadie había tenido conocimiento. Ni asesoría legal, ni Provía, ni la Dirección General de Concesiones. Nadie tuvo conocimiento de este informe. Por eso está dirigido a la ministra. Está dirigido a la ministra y está en ese periodo de mayo a junio del 2008. Estamos hablando, doctor, de este informe 074-2009 es del 13 de febrero de 2009. La Fiscalía se nos puede aclarar. Sí, doctor, para hacer una aclaración y una precisión adicional. Este informe, si bien es cierto, la Contraloría tiene la función o la facultad de realizar el mismo controles preventivos o posteriores, también, señor magistrado, se tiene del mismo informe, hay un oficio que dice que en mención al oficio número 272 y 427 de la misma Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esto quiere decir que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones solicitó que se realice el control, adicionalmente con las facultades establecidas por la misma Contraloría. Por lo que posteriormente, con las recomendaciones, sí se señala que al Ministerio de Transportes y Comunicaciones se le recomienda que realice las acciones correspondientes respecto de aquellos aspectos que constituyan un riesgo para los proyectos, es decir, en los
3 tramos que se estaban ejecutando en ese Por eso le momento. pregunto. ¿Quién origina el informe de control? El informe de control, según el mismo informe, es solicitado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿Mediante qué documento? mediante los oficios 272 y 427/2007 MTC/25 del 11 de septiembre del año 2007 y del 22 de octubre del año 2007. Ya, el oficio 272 me dijo. Sí, 272 MTC/25 y 427-2007-MTC/25. El primero, el 272, es del 10 de septiembre del año 2007 y el 427 es del 22 de octubre del año 2007. Después, ¿En qué folio se encuentra? el informe de la Contraloría se encuentra... No, los oficios. Señor magistrado, esos oficios son los que se encuentran en el objeto del mismo informe de la Contraloría. Le digo el número del elemento de convicción. Un momento. Es el elemento número 1725. Informe 065-2008, informe de Veeduría. veeduría y los contratos de concesión para la construcción, conservación y explotación de los tramos viales 2, 3 y 4 Sí, del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil del 8 de mayo del 8 de mayo al 20 de junio del 2008. Ese es el periodo en el que se ha hecho el Documento suscrito por Javier Gamero Espinosa, integrante, y Palmiro Farfán Quintanilla, integrante, el cual tiene como objetivo presentar los resultados de la ejecución del control preventivo en la modalidad de la veeduría, a la ejecución de los contratos de concesión para la construcción, conservación y explotación de los tramos viales 2, 3 y 4 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, realizada por la Contraloría General de la República, en el cual se señalan riesgos relacionados con los desfases en la aprobación de los proyectos de ingeniería de detalle, reconociendo mayores costos por gastos generales y utilidad para las partidas no consideradas en el expediente técnico, lo que permite acreditar que la Contraloría ya habría recomendado disponer acciones al Ministerio de Transportes y Comunicaciones por los riesgos reportados en el documento de los gastos generales en el tramo 2 de la IRSA Sur. Documento adjunto al informe de auditoría 533-2016. Ese. Sí. Este mismo documento señala en el objeto y la finalidad cuáles son los documentos sobre los cuales se han basado para hacer el control. Ok. Listo. Habrá que revisar esto. A ver, con relación, entonces, pasamos ahora a señor Alfredo Salvador. Ya, señor magistrado, respecto del señor Alfredo Salvador Rodríguez León, ya se oralizó lo que sería la imputación y voy a oralizar ahora los graves y fundados elementos de convicción respecto al delito que se le imputa por la comisión del delito de colusión agravada. Se tiene, señor magistrado, el elemento de convicción 1796, que corresponde al contrato de servicios número 5-1082 del 1 de enero del año 2005, mediante la cual se verifica el contrato respecto de las funciones en la Dirección General de Concesiones en Transportes en el marco de la celebración de un convenio que tenía en ese momento el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Programa de Naciones Unidas, el PNUD, donde se le señalan cuáles son las condiciones del contrato del señor Rodríguez León. Asimismo, señor magistrado, se tiene el elemento de convicción
es el número 1467, que corresponde a los términos de referencia para la contratación de las consultorías para el proyecto en apoyo de la gestión de la directiva del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ese documento, señor magistrado, mediante el cual se establecen cuáles son las funciones directas del señor Salvador Rodríguez León, dentro de las cuales se tiene, señor magistrado, que el consultor estará en capacidad de realizar las acciones correspondientes a establecer, proponer planes estratégicos del sector de transportes, así como realizar el seguimiento del mismo. Asimismo, señor magistrado, se tiene como elemento de convicción el 1469, que corresponde al informe técnico número 363 del 2007-MTC/25.ARL.AFV.WA del 5 de septiembre del año 2007, ese documento mediante el cual lo suscribe tanto el señor Alfredo Salvador Rodríguez León y Walter Anaya Calderón, conjuntamente con la persona de Alberto Flores Vigil, dirigido a la Dirección General de Concesiones en Transportes, mediante la cual remiten en atención, no dan respuesta en atención al proyecto de adjunto del PAO por el concepto de variación de los metrados, según el establecido en la cláusula 6.4.a del contrato de concesión. Asimismo, señor magistrado, se tiene el elemento de convicción número 1399, que corresponde al informe técnico número 2-2008-MTC/02.GTI del 25 de marzo del año 2008, suscrito por Alfredo Salvador Rodríguez León, Walter Anaya, conjuntamente con sus coacusados Walter Anaya Calderón y también su coacusado Eli Wenceslao Linares Hurtado y César Eduardo Herrera Belceño. Señor magistrado, es respecto de, como a él se le hacen dos imputaciones respecto a la adenda 5 al contrato de concesión y respecto al trato directo. Este documento, que es el informe técnico, es el que valida el sustento para la emisión del acta de trato directo suscrito entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la empresa concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A., respecto del cual se le reconocen o se incrementa el incremento de precios unitarios y la disminución de rendimiento en equipos. Asimismo, señor magistrado, se tiene el elemento de convicción número 1683, que corresponde al informe 605-2008-MTC/25 .ARL.AFV.WA del 19 de diciembre del año 2008, mediante el cual este documento es suscrito tanto por el acusado Wilfredo Salvador Rodríguez León, Anaya Calderón y la persona de Flores Vigil. Doctora, disculpe, ¿no Dígame. usa diapositivas? ¿Usted puede instalar sus diapositivas, por favor, son usted? Yo sé del doctor. Pero es sobre la imputación nada más, pero Que, claro, como está hablando, ¿va a usar diapositivas? Estoy en los elementos, Elementos los diapositivas son respecto de los otros presupuestos. Ok, Ajá. continúa. Ya. Estaba en el elemento número 1683, que corresponde al informe número 605-2008-MTC/25 .ARL.AFV.WA del 19 de diciembre del año 2008, mediante la cual este documento fue suscrito conjuntamente con sus coacusados, los señores Walter Anaya Calderón y la persona de Alberto Flores Vigil. Mediante este documento, señor magistrado, se señala de que la mejor opción para el contrato de concesión respecto de los gastos generales sería aumentarlo del 27% al 35.5%. Sin embargo, también ponen de conocimiento de que este aumento también aumentaría el tema del plazo para la ejecución del contrato de concesión. Asimismo, se tiene el elemento de convicción que corresponde al elemento número 54, que corresponde al informe pericial contable número 003-2022-
EE/PP del 21 de julio del año 2022, mediante las cuales se señala el perjuicio patrimonial del Estado incurrido respecto del aumento de los gastos generales y también respecto del plazo ampliado respecto de la ejecución del contrato de concesión de la IRSA Sur tramo 2. Asimismo, señor magistrado, se tiene el elemento número 1161, que corresponde al informe número 592-2008-MTC/25.ARL.AFV.WA del 12 de diciembre del año 2008. Mediante este documento, que fue suscrito conjuntamente con sus coacusados, el señor Walter Anaya Calderón y el señor Alberto Flores Vigil, mediante la cual ponen de conocimiento que la adenda propuesta para el aumento de los gastos generales se emitió previo a la verificación financiera y legal y que el servicio el sustento, la elevación de los porcentajes de los gastos generales del 27% al 35.5% era viable. Asimismo, señor magistrado, se tiene el elemento de convicción número 1684. El 1684-2008-MTC del 25.ARL.AFV.WA del 11 de noviembre del año 2008. Este elemento de convicción también fue suscrito, señor magistrado, conjuntamente con su coacusado Walter Anaya Calderón y la persona de Flores Vigil, mediante el cual ponen de conocimiento los resultados de la evaluación de los gastos generales realizados al tramo 2 de la IRSA Sur, así también señalan de que el porcentaje de los gastos generales puede ser ampliado del 27 al 35.5%. Adicionalmente a ello se tiene, señor magistrado, el elemento 1444 que corresponde al Reglamento de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo 021-2007 MTC del 5 de julio del año 2007, mediante el cual se señala cuáles son las funciones de la Dirección General de Concesiones y Transportes y de los funcionarios que laboran en esa dirección, estableciendo en su artículo 78 que la Dirección General de Concesiones en Transportes tiene a su cargo la coordinación de todas las tareas relacionadas con la implementación y monitoreo del proyecto otorgados al sector privado desde la celebración hasta su terminación. Asimismo, señor magistrado, se tiene como elemento de convicción el 1348, que corresponde a la resolución viceministerial número 192-2008 MTC/02 del 13 de marzo del año 2008. Este documento, señor magistrado, lo señala que el señor también forma parte del grupo de trabajo encargado de la emisión del trato directo del tramo 2 de la IRSA Sur. Asimismo, se encuentra como elemento de convicción el número 1269, que corresponde a la resolución ministerial 933-2004 MTC/02 del 10 de diciembre del 2004, suscrito por Javier Ortiz Rivero, ministro de Transportes y Comunicaciones, mediante el cual ya se tiene, señor magistrado, en la fecha en la que se culmina o en la fecha de cese ya de las funciones del señor Salvador Rodríguez León, donde se tiene, señor magistrado, de su función desde de la Dirección General de Concesiones en Transportes, que es desde el 17 de enero de 2008 hasta el 31 de mayo del año 2013. Esto es dentro del periodo de la ejecución del contrato de concesión y el periodo de la imputación respecto del señor Rodríguez León. Eso y lo demás, señor magistrado, que se tenga por oralizado respecto a los demás elementos de convicción, tomando en cuenta que también se realizó los elementos en común en todos los acusados. Doctor, si me permite, la imputación nosotros ya la expusimos, no quiero redundar en aquello, solamente sí quisiera hacer una precisión y disculpe, pero es para que usted pueda tomarlo en consideración porque entiendo que va a ser un estudio del informe de veeduría que mencionamos hace un momento. Vale la pena leer las conclusiones porque en las conclusiones la Contraloría no hace ninguna recomendación de que no se suscriba la adenda. Ellos identifican riesgos relacionados a desfases de la aprobación del proyecto de ingeniería de detalle.
así como restricciones en su aprobación, reconocimiento de mayores costos por gastos generales y utilidades para las partidas no consideradas en el expediente técnico, utilización de volúmenes de tráfico, etc. Totalmente técnico, y estas relacionadas al estudio de factibilidad por el diseño geométrico y de pavimentos, y que están relacionados con el CAO, con el SRPAO, programación de ejecución de obra, que no conlleva un avance físico, etc. Temas netamente técnicos, pero en ningún apartado de ese informe de BDU, está igual que usted, veeduría, en ningún apartado ellos señalan de que no se deba suscribir la adenda, porque acuérdese de como tal señaló la representante del Ministerio Público, aquí están haciendo digamos, un control preventivo de tramos del 2, 3 y 4, no solamente del tramo 2, del cual al día de hoy estamos en este proceso. Ahora, entrando respecto de los elementos de convicción de mi patrocinado, 665. Primero quisiera empezar con los elementos de convicción que ha señalado la representante del Ministerio Público. Ninguno de ellos es un elemento de convicción nuevo, sino son parte de la investigación que se ha llevado a cabo en el que tenemos ya prácticamente 7 años. No hay ningún elemento nuevo que pueda sustentar el requerimiento de variación que ella está solicitando. Y simplemente para hacer una referencia, yo quisiera, la doctora no ha señalado, diferentes elementos de convicción, pero cuando ella hizo la separación de los elementos específicos, yo quisiera sí traer a cotación lo que ella ha considerado respecto de mi patrocinado, que realmente no sabría decirle por qué, y me gustaría también que la representante del Ministerio Público pueda ilustrarnos al respecto. Si me permite, solo que estaba haciendo el seguimiento, voy a ir a la página 665. Aquí está, Alfredo Rodríguez. Ella señala el elemento de convicción 1792, el informe número 143-2010 del 20 de abril del 2010. Ese elemento de convicción no tiene ninguna relación con las imputaciones de mi patrocinado. A mi patrocinado se le imputa 2 hechos, doctor. Se le imputa el trato directo y se le imputa los gastos generales que sustentan la suscripción de la adenda número 5. Como yo ya había detallado al respecto, son simplemente la información que mi patrocinado recaba dentro de estos informes, es el resumen de la información que se le traslada a él, porque él no es un especialista de campo. Al margen de ello, regresando al informe 143, este informe lo que hace es, según lo que señala el representante del Ministerio Público, la valorización del periodo final de avances al 25 de marzo del 2010. Señala, documento que sirvió de sustento para materializar los pagos de la valorización del periodo final, los mismos que fueran material del pacto colusivo reconocido por la empresa Odebrecht. Conos y Trump. No tiene absolutamente nada, ninguna relación con mi patrocinado. Lo puede verificar en su escrito, doctora, de la página 665. Luego señala los contratos de trabajo de modalidad de servicios de mi patrocinado cuando él era director ejecutivo de Provías Nacional, que es el elemento de comisión 1793, suscrito el 1 de enero del 2007. Tampoco tiene relación, porque consideremos que la adenda número 5 se suscribe el 18 de febrero del 2009. No tiene ninguna relación, y en ella, claro, mi patrocinado, en su condición de director ejecutivo de Provías, contrata a especialistas para jefes de estudios técnicos por el periodo del 1 de enero de 2007 al 30 de junio de 2007, que no tiene ninguna relación con el presente proceso. Lo mismo hace con el elemento de convicción 1794, cuando mi patrocinado contrata a otro especialista, que es el ingeniero Herrera, igual, en su condición de director ejecutivo, en el año 2004, doctor. Y nosotros no tiene ninguna relación. Lo mismo pasa con el elemento de comisión 1795, que es de mi patrocinado en su condición de director ejecutivo, suscrito en el 2004, ninguna relación. Adicional a ello, también la representante del Ministerio Público, hace señalar informe escalafonario, y el informe, recién ingresa el informe 592 en el elemento de comisión 1799, que es el que ha hecho referencias, pero este informe, doctor,
En las conclusiones, en ningún momento mi patrocinado lo que hace es elevar el porcentaje del 27 al 35.5%. Como ya lo habíamos señalado anteriormente, en realidad lo que hace mi patrocinado es reducir ese porcentaje del 40% al 35.5%, pero no reducirlo él, sino simplemente hacer una recomendación, y esa recomendación es de acuerdo a la información que él recibe, porque como parte del equipo técnico por el cual se le está imputando la elaboración de este informe, él no tenía poder de decisión, ni él ni el equipo técnico que conformamos. Ellos no tenían poder de decisión. Ellos lo que hacían era hacer recomendaciones respecto de la información que se les trasladaba y que está como en los antecedentes de los informes, que son memorandos, oficios, actas de trabajo, informes con los cuales ellos trabajaban. Entonces, lo que nosotros quisiéramos es que la representante del Ministerio Público nos señale cuáles son los elementos de convicción que sustenten su pedido de variación. Porque, como le repito, todos los elementos de convicción que he señalado son parte de la investigación, parte del presente proceso. Algunos ni siquiera tienen relación con este caso, que ella los ha considerado. También quisiéramos que, por favor, nos haga esa precisión. Gracias, doctor. Elía. Gracias, señor magistrado. Bien. La defensa hace alusión respecto de que este Ministerio Público no ha ingresado nuevos elementos de convicción. Lo que este Ministerio Público está señalando son los graves y fundados elementos de convicción de que acreditan la comisión del delito. En ese sentido, señor magistrado, se ha señalado efectivamente, se ha señalado tanto el informe número 1443-2010, que es el elemento 1792, y dentro de este elemento, señor magistrado, la fecha de la emisión de este documento es del 25 de marzo del año 2010. En este documento, señor magistrado, sí se aprecia el aumento de los gastos generales. Entonces, nosotros estamos señalando este elemento como un elemento donde se visualiza que sí, al aumento de estos gastos generales hizo de que esta valorización del periodo final número 14 aumentara en su costo. Es decir, señor magistrado, si nosotros partimos, o este Ministerio Público parte, de que los gastos generales se aumentaron en todo el proceso, no en todo el proceso ejecutivo, sino después de la publicación de la adenda 5, el contrato de concesión, nosotros estamos viendo la materialización de ese acuerdo a través de esas valorizaciones, porque estas valorizaciones fueron pagos efectuados a la concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A., empresa de Odebrecht. En ese sentido, señor magistrado, a la ejecución de este contrato de concesión, ¿a quién le trajo el beneficio respecto del delito de colusión o respecto de la ejecución del tramo de la IRSA Sur Tramo 2? A la empresa concesionaria a la empresa Odebrecht a través de la concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2. Adicionalmente a ello, señor magistrado, y es algo que también se ha señalado, que es que los elementos de convicción que se están señalando respecto de los acusados, también existe, señor magistrado, como elemento de convicción, el elemento número 18, donde se establece un acta de ejecución emitida dentro del proceso de colaboración eficaz del 12 de noviembre del año 2019, mediante el cual la empresa Odebrecht hace el reconocimiento de su intervención en el caso denominado Soluciones Técnicas 121-2022, donde se investigan no solamente las soluciones técnicas ni el trato directo, sino también la emisión de la adenda 5 al contrato de concesión. Adicionalmente a ello, señor magistrado, también nos hace alusión se hace alusión a que nosotros estamos consignando como elementos el 1793, 1794 y 1795, que no tendrían nada que ver con relación al acusado. Sin embargo, señor magistrado, respecto de estos, se tiene el vínculo que ya tenían con los otros coacusados y con los cuales se realizó esta modificación al contrato de concesión, porque la documentación que se le imputa al señor Rodríguez León es suscrita conjuntamente con César Eduardo Herrera Briceño, que es una de las personas que están señaladas en el elemento de convicción 1794. Eso es, señor magistrado, respecto de lo señalado por la defensa. Adicionalmente a ello, señor magistrado, respecto de los nuevos elementos, estos no han sido valorados ya dentro de posteriormente a la comparecencia simple que se señaló cuando se emitió la disposición de formalización y se puso de conocimiento a vuestra judicatura. Eso sería todo por el Ministerio Público, señor magistrado. Ok. A ver. Disculpe, doctor, si me permite, para hacer una precisión.
Un ratito. Gracias. Estaría, pero en el caso en específico del Alfredo Rodríguez. acusado Alfredo Rodríguez, ¿cuáles son los elementos de convicción nuevos? Ajá. Bien, respecto del señor Alfredo Rodríguez León, los elementos de convicción nuevos son el elemento número 18, que es el acta de ejecución de sentencia de colaboración eficaz, donde el ministerio, donde el Tresado de Dios reconoce su intervención. 18, ¿dónde? El elemento número 18. ¿De los elementos de convicción Sí, comunes? señor magistrado. ¿Comunes? Sí, señor magistrado. Sí, sí. La página 10, doctor. Ya. El 18, ¿cuál más? Ya. Es el número 18. Posteriormente es el número 414, que corresponde al acta de transcripción de la declaración de Jorge Enrique Simoes Barata. Asimismo, que fue ingresada a la carpeta fiscal con posterioridad, que se encuentra en el tomo a través del oficio número 2840-2022. Asimismo, señor magistrado, se tiene la sentencia de acuerdo de colaboración eficaz, que es la número 16, que también fue incorporada con posterioridad a la formalización, ¿Qué elemento de que es convicción me la dijo? 16. 16, está retrocediendo. Lo que pasa es que estoy en los elementos comunes, A ver, le voy a dar un tiempo para que los ordene, ¿ya? Vamos Sí, a darle señor magistrado, 5 no se minutos. A ver, ordénelos, por favor. Quiero saber cuáles son los nuevos elementos de convicción. Continuamos con la audiencia. A ver, vamos a retomar. Ya, retomamos la audiencia. Nos quedamos con la representante del Ministerio Público. Bien, señor magistrado, se tiene los elementos, como le había señalado, el número 16, que corresponde a la sentencia del acuerdo de colaboración eficaz, el número 18, que es el acta de ejecución de sentencia dentro del acuerdo de colaboración eficaz, el número 54, que corresponde al informe pericial contable emitido el día 21 de julio del año 2022, el número 55, que corresponde al informe pericial de ingeniería emitido en mayo del año 2021. Asimismo, señor magistrado, se tiene el número 33, que corresponde al acta de declaración del ingeniero Walter William Waris Uyochuco, que son los funcionarios de la Contraloría, rendida el 26 de abril del año 2021. El número 34, que corresponde a Oscar Lenin Minamango Zúñiga, también rendida el 27 de abril del año 2021, respecto del informe de Contraloría. Asimismo, el número 35, que corresponde al acta de declaración de Oscar Bernardo Llávar Berrocal del 26 de abril del año 2021, también corresponde a los funcionarios de la Contraloría General de la República que emitieron el informe de la Contraloría 533, el acta de declaración de Edgar Hernando Cotrina Chávez, que es el elemento número 36, del 27 de abril del año 2021, que corresponde también a uno de los funcionarios que emitieron el informe de auditoría 533-2016, el número 37, el elemento 37, que corresponde a la declaración de Marco Antonio Ávila Pérez, rendida el 20 de agosto del año 2021, también miembro de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de la República, el elemento número B38, que corresponde al acta de declaración de Giovanna Vilma Paricio Menacho, rendida el 23 de agosto del año 2021, también miembro de la Comisión de el informe de auditoría respecto a la Contraloría General de la República. También se tiene el elemento número 39, que corresponde al acta de declaración de Javier Fernando Gamero Espinosa,
que es el funcionario de la Contraloría que emitió el informe de la Contraloría 65-2008 respecto de la aprobación del incremento de los gastos generales. Se tiene también el elemento 40, que es el acta de declaración ampliatoria de Javier Fernando Gamero Espinosa del 25 de agosto del año 2021, también respecto del informe de la Contraloría 533, respecto de la adenda 5. También se tiene el elemento 41, que es el acta de declaración de Palmiro Guamberto Farfán Quintanilla, rendida el 18 de enero del año 2019, que también fue miembro de la comisión que elaboró el informe número 065-2008 respecto del aumento de los gastos generales. Asimismo, se tiene el elemento número 42, que corresponde a la declaración de Paco Aníbal Toledo Yayico, también el mismo que declaró respecto de la emisión del informe de auditoría 065-2008 respecto de la identificación relacionada con la aprobación de los proyectos de ingeniería de detalle, así como los gastos generales. Asimismo, señor magistrado, se tiene, como ya lo señalé, el número 54, que corresponde al informe de pericial contable emitido el 21 de julio del año 2022, que es el informe pericial contable 3-2022. Así también el elemento número 55, que es el informe pericial número 2-2021, elaborado por los peritos ingenieros civiles, mediante la cual hacen la verificación respecto del aumento de los gastos generales de la adenda 5 al contrato de concesión. Asimismo, señor magistrado, como nuevo elemento se tiene la ley, el elemento número 57, que corresponde a la ley 2939, ley que declara de necesidad y de preferente interés nacional la continuación de la ejecución del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil. Asimismo, señor magistrado, se tiene respecto de los elementos de convicción comunes respecto de la adenda 5 al contrato de concesión, los gastos generales, se tiene el elemento número 1485, que es una carta firmada por el Consorcio Supervisor Vial Sur, donde se pone de conocimiento que se han realizado las valorizaciones, tomando en consideración el aplicado en la adenda 5 al contrato de concesión. Asimismo, señor magistrado, se tiene el informe 32-2009, también donde se hace la verificación respecto de el programa de ejecución de las obras del periodo transitorio y emisión de las primeras valorizaciones en aplicación de la adenda 5 al contrato de concesión. Asimismo, señor magistrado, también se tiene el elemento 1487, que corresponde al informe 184-09-GS-OCITRAN, que también hace mención respecto de los pagos realizados respecto de el numeral 11.3 de la cláusula 11ª de la quinta adenda del contrato de concesión. Asimismo, señor magistrado, se tienen los elementos de convicción, el 1488, que corresponde a la nota 281-09-GS-OCITRAN, también, que hace mención respecto de la valorización del periodo transitorio número 1 respecto de la adenda 5 al contrato de concesión, a la aplicación de la adenda 5 al contrato de concesión. Asimismo, señor magistrado, se tiene el elemento número 1489, que corresponde también al memorándum 439-2009 MTC/25 del 10 de marzo del año 2009, también incorporado a la carpeta fiscal mediante oficio 720-2022, mediante el cual este documento está suscrito por Jarma Ricardo Marangunis Rechumi, remitido al José Nicanor González Quijano, respecto de el pago realizado por la valorización del periodo transitorio número 1 respecto de acuerdo a lo dispuesto por la adenda quinta al contrato de concesión. Asimismo, señor magistrado, se tiene el elemento número 1490, que corresponde
a información ingresada a la carpeta fiscal en el 23 de junio del año 2023, que corresponde al informe de supervisión ambiental respecto de las valorizaciones emitidas después de la emisión de la adenda 5 al contrato de concesión. Asimismo, señor magistrado, se tiene el 1491, también que corresponde y fue ingresado el día 23 de junio del año 2023 a la carpeta fiscal, que corresponde al informe número 022 del 3 de marzo del año 2009, también respecto de las valorizaciones emitidas en la adenda quinta al contrato de concesión. Asimismo, se tiene, señor magistrado, el elemento número 1492, que corresponde al informe número 09/2009-ACP del 11 de marzo del año 2009, también respecto de la emisión de la valorización del periodo transitorio número 2, correspondiente al avance de obras de diciembre del 2008, enero del 2009 y febrero del año 2009. También esto respecto de la adenda 5 al contrato de concesión. Asimismo, se tiene el elemento 1493, que es la carta número 045-2009/concesionario supervisor Vial Sur del 13 de marzo del año 2009 respecto de la valorización del periodo transitorio número 2, también respecto de la emisión después de la adenda número 5 al contrato de concesión. Disculpe que la interrupción, doctor, si me permite. Lo que pasa es que llevamos tantas semanas en esto y solamente que quisiera, por favor, que por su intermedio le indique a la representante del Ministerio Público que haga una precisión exacta sobre los hechos, o sea, sobre los nuevos elementos de comisión, porque todo lo que está detallando corresponde a actos posteriores a la suscripción de la adenda. Es en la ejecución de la adenda. No, un momentito. Vamos a establecer una regla. Y va a ser la siguiente. Yo le pregunto a usted, Ministerio Público, no que me haga un recuento de lo que ya me dijo, porque eso ya lo sé. Yo le he preguntado de todos los elementos de convicción, ¿cuáles son los nuevos que se relacionan con en este caso, el imputado Alfredo Salvador? No que me haga un recuento, quiero saber cuáles son los nuevos, porque acá usted me está solicitando una variación de una comparecencia simple que tienen los señores, a una comparecencia con restricciones, y yo quiero entender cuáles son los graves y fundados elementos que han aparecido que ameritan que usted pida una comparecencia con restricciones. En términos sencillos. Por otro lado, tratemos de ser técnicos en este objetivo, sino tratar de redundar, porque esto ya es conocido, ¿no? Y es conocido por todos. Entonces, en ese sentido, por favor, le voy a pedir precisión sobre cuáles son exactamente los nuevos elementos de comisión. Es lo que quiero entender, nada más. Si son 5, 4, 3, desde su punto de vista, que le dan gravedad a todo esto, con relación al investigado. ¿Sí? Ok. Gracias, señor magistrado. Con la precisión que usted nos ha hecho, señor magistrado, debo iniciar señalando de que ya se ha señalado como elementos de convicción que vinculan directamente o que serían directamente respecto del señor Salvador Rodríguez León. Se encuentra la sentencia del acuerdo de colaboración, que ya la señalé, el elemento 16, el elemento 18, que corresponde a la sentencia el acta de ejecución de sentencia. También señalé, señor magistrado, a los elementos de convicción que también señalan que se ha ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado, el informe pericial contable y el informe de ingeniería, que son dos elementos que son nuevos, incorporados y que no han sido valorados por la judicatura para algún tipo de medida respecto del señor Salvador Rodríguez León. Asimismo, señor magistrado, también se encuentran presentes dentro de estos las declaraciones de los mismos miembros de la comisión que elaboraron tanto los informes de la Contraloría, el 533-2016 y el informe 065-2008, donde hace señalamiento respecto de que la adenda 5 al contrato de concesión no se debió suscribir. Adicionalmente a ello, señor magistrado, también señalé que se encuentra como elementos de convicción el 1467, que es el término de referencia, donde están señaladas cuáles son las funciones del señor Salvador
Salvador Rodríguez León. También como elemento de convicción nuevo, el informe técnico 366, también lo señalé, que es respecto de la atención del proyecto de ajuste del PAO para la emisión de la adenda 5 al contrato de concesión, que es el elemento 1469, respecto de la adenda 5 al contrato de concesión. Así también, señor magistrado, señalé como elemento de convicción el señalado en el número 1444, que es el reglamento de organizaciones y funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde les dan las funciones y señalan también en el artículo 78 que cuáles deberían ser las acciones desplegadas por la Dirección General de Concesiones en Ya, Transporte. pero más allá de la normatividad que usted me está exponiendo, solamente los informes contables y el pericial con sus órganos de prueba. ¿Es eso? Sí, señor magistrado. Y los de Contraloría, Conjuntamente con la el informe de la sentencia, Contraloría sí, y las conjuntamente con la sentencias. sentencia y el acta de reconocimiento de colaborador respecto de responsabilidad penal dentro de la carpeta fiscal 121-2017. Ok, ahí nomás. Esos son los nuevos elementos de convicción. ¿Algo que decir al respecto? Lo va a conceder 2 minutos. Sí, doctor. Respecto del elemento que señala el 16, que es la sentencia emitida, corresponde a Destraven o Citran, doctor. No tiene ninguna relación con mi patrocinado. Así es, porque aquí lo que se detalla es la forma y modo en la cual se realizó el pacto colusorio entre el entonces presidente del Consejo Directivo de Citran, Juan Carlos Ceballos Ugarte. Mi patrocinado no laboraba en Ocitran. Mi patrocinador era parte del grupo técnico de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. También señaló la representante del Ministerio Público 18. el día del acta de ejecución de sentencia emitida en el proyecto de colaboración que está relacionado a soluciones técnicas, que es el segundo hecho que se está viendo en el presente proceso. Y mi patrocinado no está investigado por el segundo hecho denominado soluciones técnicas. Mi patrocinado está por el número 4, que viene a ser la suscripción de adenda número 5, y el trato directo que corresponde al tramo 2, que es el hecho número 4, el hecho número 3 que se está viendo en el presente proceso. Por otro lado, la representante del Ministerio Público hace mención también a al acta de transcripción del señor Simoens Barata, que en ningún momento tiene ninguna relación tampoco con mi patrocinado, porque no se menciona, no hay ninguna relación que vincule a mi patrocinado con los hechos materia de lo señalado en esa acta de transcripción. Respecto a los informes periciales, si bien son elementos que se han dado dentro de la investigación del proceso, no están tampoco relacionados a la condición de mi patrocinado que puedan sustentar el pedido de variación que solicita la representante del Ministerio Público, ya que para nosotros el único elemento de convicción nuevo es simplemente la acusación. Y sobre ello es que la representante del Ministerio Público está solicitando la presente variación. Eso es todo, señor magistrado. Ya, listo. Pasamos al otro. Vamos con Alberto Anaya. Ya. Doctor, pero primero oraliza, creo. ¿Le va a ceder? ¿Le va a ceder? Sí. Me pase usted, por favor. Gracias, doctor. Primero usted. Bien, señor magistrado, habiéndose realizado también la imputación que se realiza respecto del acusado Alberto Walter Anaya Calderón respecto del delito de colusión agravado, se tiene, señor magistrado, respecto de los graves y fundados elementos de convicción, se tiene el elemento número 1384, que corresponde a la resolución viceministerial 192-2008, /MTC/02 del 13 de marzo del año 2008, suscrito por Carlos Pugán Pomareda, mediante el cual conforma el grupo de trabajo encargado de realizar el acta de trato directo del tramo 2 de la IRSA Sur.
Asimismo, se tiene, señor magistrado, el elemento de convicción número 1473, que corresponde al contrato de trabajo, modalidad de servicios específico número 004-2008-MTC/20 del 1 de enero del año 2008, mediante la cual se señala cuál es la condición de funcionario y cuál es su función respecto del señor Auberto Walter Anaya Calderón. Asimismo, se complementa, señor magistrado, este elemento de convicción con el elemento de convicción número 1476, que es el contrato de trabajo modalidad por servicio específico 01916-2008 MTC/20 del 1 de mayo del año 2008. Asimismo, señor magistrado, se tiene como elemento de convicción el que se encuentra en el 1444, que corresponde al Reglamento de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde se señala cuáles son las funciones de el señor Auberto Walter Anaya Calderón por pertenecer a la Dirección General de Concesiones en Transportes. Se tiene también, señor magistrado, el elemento de convicción, el número 1453, que corresponde al informe número 366-2008 MTC/25.ARL.AFV.WA del 1 de agosto del año 2008. Ese documento fue suscrito tanto por el señor Alfredo Salvador Rodríguez León, Walter Anaya Calderón y la persona de Alberto Flores Vigil, mediante el cual emiten el análisis respecto de los gastos generales para la emisión de la adenda 5 al contrato de concesión. Asimismo, se tiene, señor magistrado, el informe, el elemento de convicción número 1454, que corresponde al informe número 463-2008/25.ARL.AFV.WA del 25 de septiembre del año 2008, mediante el cual también este documento fue suscrito conjuntamente con sus coacusados Alfredo Salvador Rodríguez León y la persona de Flores Vigil, dirigido también al señor Fernando Suito Larrea, mediante el cual también se verifica el aumento de los gastos generales del 27 al 35.5% de gastos generales. Se tiene también, señor magistrado, el elemento número 1478, que corresponde al contrato bajo la modalidad por servicios específicos 3613-2008-MTC/20 del 1 de julio del año 2008, mediante la cual se señala que el señor Walter Anaya Calderón prestó servicios durante el periodo 1 de julio del año 2008 al 31 de diciembre del año 2008, periodo en el cual, señor magistrado, ostentó el cargo de mediante el cual se señalan cuáles son sus funciones. Adicionalmente a ello, es el periodo de investigación respecto de la ejecución del tramo 2 de la IRSA Sur. Asimismo, señor magistrado, se tiene el elemento, disculpe el desorden, el elemento 1289, que corresponde ya para el segundo hecho que se le imputa, porque son dos hechos respecto de la emisión de la adenda 5 al contrato de concesión y respecto al trato directo, que es el informe número 2. Ya, fiscal, los damos por oralizados. Indíqueme cuáles son los nuevos elementos de convicción. Bien, señor magistrado, por nuevos elementos de convicción se tienen los mismos que ya señalé, la sentencia del acuerdo de colaboración, que es el 16, el acto de ejecución de sentencia, que es el número 18, el informe pericial de contable, que es el número 54. Los anteriores, lo que usted me dijo de los mismos informes contables, los mismos informes de ingeniería, el informe de Contraloría con sus órganos de prueba. Con sus órganos de prueba. Así, adicionalmente, señor magistrado, también se tienen los informes 366, que son el elemento 1453, que son respecto de la emisión de la adenda 5 al contrato de concesión. ¿Quién elabora ese informe? Este informe lo elabora justamente el señor Walter Anaya Calderón, conjuntamente con el señor Alfredo Salvador Rodríguez. Ya, ¿cuál era la función del señor Auberto Walter Anaya Calderón? Alberto Walter Anaya Calderón, señor magistrado, era asesor técnico de la Dirección General de Concesiones en Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Adicionalmente, él era coordinador de obras del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional de Provías del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y
también era integrante del grupo de trabajo conformado para llevar a cabo el trato directo de la IRSA Sur tramo 2. En términos sencillos, ¿él tenía poder de gestión? Sí, señor magistrado, porque justamente se emite la resolución viceministerial 192/2008 para que sea ese grupo de trabajo quien emita el informe para el acta de trato directo, el acta de trato directo, donde se hace un incremento ¿cómo se llama? Y de partidas no reconocidas al contrato de concesión en el tramo 2 de la IRSA Sur. Adicionalmente a ello, señor magistrado, estos son los informes que sustentan la implementación o que sustentan el informe 074 también para la emisión de la adenda 5 al contrato de concesión. Él tiene 2 hechos que se le están imputando. Ya, de los 4 hechos que usted ha postulado, ¿en cuáles hechos lo ha implicado al señor? En el 3 y el 4, señor magistrado. Los 2 últimos, ya. Sí. En el último es el trato directo y el anterior Sí. es la adenda, ¿no? Tercero es el trato directo, cuarto es la emisión de la adenda 5 al contrato de concesión. Ya. ¿Algo más relevante que tenga contra él? Sí, señor magistrado, también se tiene, le estaba señalando el elemento de convicción 1454, Síntesis, dígame de qué trata. también que corresponde, señor magistrado, a los sustentos emitidos para la adenda 5 al contrato de concesión. ¿Algo más? No, señor magistrado, esto sería respecto del señor Anaya Calderón y ya también que se den por realizados los demás elementos que se han señalado Ya. o que están entre el requerimiento. Ya. Defensa del señor Anaya Calderón. Sí, señor juez. Tiene que hablar. Señor juez, le he mandado ¿Diapositivas? diapositivas, Ya. ¿no? Ahorita lo conecto. Segundito. Pero a las 12, Kevin. Sí, una variación también. 5 31, para- 2019, 14. ¿Este caso? No. Esperen un ratito. ¿Quién es el especialista de ese caso? Geri. Kevin Geri. ¿Es actor? Había una declaración también que se le envié de Luis de Sí. Menezes Will. Lo han enviado como PDF. Era una diapositiva. Ok, entonces, como guste, señor juez, no hay ningún problema. La Ya declaración. Si es algo relevante, dígame usted qué parte. Lo que pasa es que las declaraciones son documentos que están. Ok, Dígame lo concreto, ¿no? Dígame Ya. cuál es la información relevante. la información relevante, señor juez, que contradice la tesis del Ministerio Público con respecto a los graves elementos de comisión, se da con la declaración de Luis de Alberto Menezes Will, folios 16.979, tomo 61. ¿Qué es lo que dice? Él mismo lo señala, que él es el representante legal del consorcio interoceánica del tramo 2. Entonces él representaba y con él se ha hecho el trato directo. Y él, en varias preguntas, son más de 150 preguntas que le han hecho el Ministerio Público, que lamentablemente no están enumeradas. Él señala que nunca hubo un acuerdo, o él nunca postuló el 27 al 30, nunca se elevó de 27% al 35% a los gastos generales. Porque el contrato de concesión, cuando ellos fueron postores, en el año 2005, su propuesta era 40% de gastos generales y 15% de utilidad. Y él lo señala reiteradamente. La fiscalía le hace 2 o 3 veces preguntas sobre eso y él mismo señala. Incluso señala. ¿En qué se traduce? En que, señor juez, a ver, que el Ministerio Público dice que hay acuerdos de colaboraciones eficaces que han declarado que efectivamente hasta la adenda 5, como si más barata,
¿no? Han incurrido en hechos ilícitos. Pero este señor, que sería como un testigo presencial al otro, que es Simón Barata, y los demás testigos que serían referenciales, no tienen una validez, porque contradice la tesis fiscal, que se aumentó de 27 a 35% los gastos generales. Entonces, él los contradice y desmantela toda la tesis del Ministerio Público. Otro hecho relevante, señor magistrado. A ver, la contradicción es, a ver, dice, que Luis Alberto, interviene coordinador de trabajo. A ver, ¿qué dice? Dice, hay un equívoco muy fuerte y quiero considerar que es algo que sea una mala interpretación y no otra cosa. La oferta nuestra está en gasto general 40%. Indíqueme, síntesis, indíqueme usted. ¿Por qué contradicen la tesis del Ministerio Público? Porque la tesis del Ministerio Público es que se aumentó los gastos De 27 a 35%. de 35%. ¿Dónde está la contradicción? En que Luis de Menezes Will dice no se aumentó. Se redujo de 40 a 35.5%. Se redujo. Y él es con el que se ha hecho el trato directo y él contradice toda la tesis del Ministerio Público. Hay otro... Y contradice todas las tesis de los colaboradores. O sea, los desmiente. Y él era el representante legal. Con él era el que administraba y él dice, yo soy el responsable del tramo 2. No había ¿Representante legal de quién? ¿De Odebrecht? No. De CONIRSA, ¿no? La concesionaria de Internacional Sur, tramo 2. Él era el representante legal, él era el gerente general. Con él se hacía el trato. Toda la parte de los gastos generales que hacía la alta dirección del ministerio, Por eso, ¿de lo qué hacía empresa? directamente con ¿De qué él. empresa? ¿De qué empresa? De la ¿Quién es empresa CONIRSA, del trato 2, la concesionaria Internacional Sur, tramo 2. ¿Curiza? CONIRSA. CONIRSA. CONIRSA, le llama así en forma abreviada, ¿no? CONIRSA del tramo 2. Abogado, usted no puede hacer eso. La vuelve a hacer, le va a poner una multa. ¿Ya? Dos Ahora, unidades de referencia procesal. Usted no puede interrumpir a los abogados. Cada uno acá es individual con sus patrocinados. No vuelva a hacer eso, por favor. ¿Ya? Listo. Doctor, yo le estaba indíqueme poniendo el nombre de la empresa. CONIRSA, CONIRSA. o Consorcio Interoceánica Sur, tramo 2. Okay. Él mismo lo sabe, el Ministerio Público también le pregunta, ¿no? Él era el responsable de todo lo que era el trato directo de la empresa y con él se ha hecho todo lo que es el trato directo, ¿no? Que lo solicitó. Ya, en su declaración, ¿hay alguna sindicación contra su patrocinado? No, por el contrario, él dice que nunca ha pedido dádivas, absolutamente nada, nunca dio dádivas, absolutamente nada. Contradice a toda la teoría del ¿Los Ministerio informes Público. están dirigidos a su patrocinado? ¿Los informes que ha hablado la fiscal? No, ¿Está involucrado su no patrocinado? está dirigido a ¿Ninguno? patrocinado. El informe, a ver, quiero hacer un poquito de remembranza, doctor, señor juez, porque mi exposición quiero hacerlo en forma ordenada. Ya, Sí, hagamos tengo- una cosa, doctor. Le voy a dar 5 minutos para que ordene usted su exposición y yo lo voy a escuchar, ¿ya? Pero indíquemelo con síntesis, por favor, ¿ya? Recurramos O sea, a la yo síntesis. lo tengo listo, doctor, pero si usted me Ordénese permite, usted bien y dígame la información con síntesis. ¿por Yo lo voy a qué? escuchar. ¿Por 5 qué? minutos le doy, doctor. Tranquilo, que lo voy a Ok, esperar. listo, 5 perfecto. minutos. Ya. Kevin. Sí, sí. Listo, doctor, lo escuchamos. A ver, doctor, las resoluciones o los documentos que se dan al Ministerio Público, esos no son nuevos elementos de comisión. El único supuestamente elemento de comisión es su acusación, pero realmente no me ha señalado todos los informes 592, el 605 y todo lo demás que ha señalado sobre la colaboración eficaz, son documentos del año 2019 incluso que lo ha señalado. Entonces prácticamente no hay absolutamente nada, ¿no? Incluso mi patrocinado no se le ha tomado ni siquiera declaración con respecto a ello. Debo señalar que hay hechos concomitantes al momento de emitir los informes mi patrocinado, que ya había, por decirle, la resolución ministerial 192-2008, donde a él lo nombran dentro del grupo de trabajo institucional. Entonces, con este documento, a él le dicen incluso que tiene que resolver el tramo 3
y el tramo 3 se resuelve el 18 de marzo del 2008. Incluso hay una resolución de la Contraloría General de la República, el 697 del 2011, que hace un informe sobre el tramo 3 y dice los gastos generales, los precios unitarios reales, dice está todo correcto, perfecto, no hay ninguna observación. Estos mismos precios unitarios y estos mismos gastos generales que se utilizaban para el tramo 2, se le propuso a Luis de Meneses Will que aceptara los mismos precios unitarios y él los aceptó. En sus 15 minutos tuvo un error y dijo, bueno, los acepto. A pesar de que el tramo 2 es un tramo curvo, sinuoso, que llega a 4.700 metros, mientras que el tramo 3 es un tramo llano que solamente llega a 400 metros. Es decir, se estaba perjudicando, y él mismo lo dice en su declaración, se han visto perjudicados por la ejecución del tramo 2 al aceptar los mismos precios unitarios reales del tramo 3. Y la Contraloría, y se contradice, porque la Contraloría es una propia institución, el doctor Gamero y todo, se contradicen con su mismo resolución 697 de la Contraloría del 2011, cuando no se sabía que había acto de corrupción que recién se descubre por el Estado norteamericano en el 2016, ellos no decían absolutamente nada, ni el Ministerio Público, no se sabía absolutamente. Y mi patrocinado en el 2008, cuando emite el informe 02, que es idéntico al informe 01 del tramo 3, el 2008, no son los mismos precios unitarios reales, son los mismos, se acredita, señor juez, que son los mismos precios. Y la Contraloría dice, está perfecto. Y después se contradice en su informe con el 533, se contradice y contradice su informe 697 de los mismos miembros de la Contraloría. Es decir, cambian de opinión. ¿No? ¿Por qué? Porque tenían que encontrar supuestamente audio litoso. Todos los demás documentos, señor magistrado, no acreditan nuevos elementos grave de comisión. Por el contrario, como he señalado, Luis de Meneses Will los contradice, porque señala que jamás se aumentó de 27 a 35. Y también está el propio contrato de concesión que ha sido ofrecido por el Ministerio Público. Tanto la declaración de Luis Meneses Will como el contrato han sido ofrecidos por el Ministerio Público, obran en autos, donde se establece que el postor, ¿no?, en su oferta económica es 40% de gastos generales para el tramo 2, que es el mismo porcentaje que era para el tramo 3. En el contrato habían establecido ese Sí, porcentaje. el 40%. El 40% se estableció. Lo que pasa es que hay una confusión, y mi patrocinado que está acá, que quiere declarar ya, incluso y quiere aclararle, lo que pasa es que cuando se hace la licitación, se basa en un promedio del 27%, pero el postor, cuando postula, dice 40% de gastos. Entonces, cuando ellos hacen su informe, y cuando usted va a emitir una resolución, tiene que tener en cuenta la Constitución o la ley. Mi patrocinado, ¿qué tiene que tener en cuenta? El contrato. ¿En qué parte ¿No? del contrato establece el 40%? A ver, si me permite, y acá está mi patrocinado, si me puede ayudar. ¿Ah? Cláusula 1.6. Definición. Definición de expediente técnico. Cláusula 1.6 de contrato. Entonces, el Ministerio Público de Estado se han hecho falsos y contrarios a la realidad. A ver, quiero preguntarle, ¿los contratos han sido anulados? No, ¿Están en vigencia? hasta la fecha, que yo sepa, sí. O sea, nunca fueron anulados. ¿Las obras están terminadas? Las obras están terminadas. Entregadas. Liquidadas y siguen en... pasado, ¿por qué no se hubiera visto en la liquidación final de obra? Usted no puede participar. Sí, pues. Claro, doctor, pero lo que pasa es que a veces nosotros también nos provoca hablar cuando se dicen hechos contrarios a la realidad, señor magistrado, y le digo, se han dicho muchas cosas contrarias a la realidad, que se ha pactado, se ha subido 27 cuando se ha tenido un ahorro al Estado. Es más, cuando se emite el informe de contabilidad 697 del 2008, se le felicita a los ministerios cómo han podido lograr bajar de 40 a 35.5. Había un ahorro al Estado, nunca hubo un fraude al Estado. ¿Y esa felicitación quién se la da?
Se la dieron a los de la Contraloría, a los miembros. La misma Contraloría les Claro, decían cómo se habían sorprendido, cómo habían. ¿Qué documento les da la felicitación pública? Desconozco, pero ¿Lo mi desconoce patrocinado usted, doctor? sí lo sabe, ¿Lo pero puede desconocer usted, doctor? porque Eso, mi patrocinado no hay un documento escrito que decía cómo han podido reducir Por eso los le gastos pregunto. generales. Usted No me ha hay hablado de nada, que la todo Contraloría era lo ha verbal felicitado. en ese momento, ¿no? La Contraloría cuando hizo. O sea, no lo ha felicitado con un documento. No. Pero en ese entonces, 2011, cuando emite este informe con la Contraloría, el 697-2011, no se había descubierto los actos de corrupción. Y cuando mi patrocinado emite el informe 01-2008 del tramo 3 y el 02-2008 del tramo 2, tampoco se había descubierto los actos de corrupción. Y mi patrocinado solamente emite informes del estado situacional y de lo que ya se había tratado anteriormente por otros entes, es decir, por la alta dirección, ¿no? Y el estado situacional era, pues, dice que se han aprobado nuevas partidas. Es totalmente falso. No son partidas, sino subpartidas. Y eso lo va a explicar mi patrocinado, que él es ingeniero y perito incluso. Él conoce mucho más de estos temas de ingeniería. Yo de ingeniería no conozco. Él sabe cuáles son los precios unitarios. Y son los mismos idénticos del tramo 3 al tramo 2. Los mismos precios unitarios reales, ¿no? Que él los ha visitado in situ. Porque él Está era un redundando que con la iba. información. ¿Algo más que sea relevante? Doctor, no hay nada más que sea relevante porque realmente con lo que he dicho me basta y me sobra, doctor, para desmentir la tesis del Ministerio Público, ¿no? ¿El Ministerio Público? Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, respecto de los elementos de convicción, solamente para hacer una precisión, el abogado hace manifiesto de que su patrocinado nunca declaró respecto de los hechos que se le investigó con posterioridad al año 2019. La formalización de la investigación es de fecha 3 de mayo del año 2018. Se tiene que entender que ahí se les dio la comparecencia simple porque el Ministerio Público nunca solicitó comparecencia con restricciones o prisión preventiva. Por tanto, los elementos de convicción posteriores a ello no han sido valorados por vuestra judicatura para una variación o comparecencia simple o prisión preventiva pedida por el Ministerio Público. Adicionalmente a ello, se tiene como elemento el 1364, donde obra la declaración ampliatoria del señor Walter Anaya Calderón respecto de los hechos que se le imputaban. Entonces, no es cierto el hecho de que no haya declarado, ahí está como elemento de convicción su propia declaración. Adicionalmente a ello, señor magistrado, respecto de el informe de la Contraloría. Partamos por dos situaciones para que no se mezcle la información. El señor se le está imputando por dos situaciones muy diferentes. La primera es el trato directo. El trato directo de la adenda 5 al contrato de concesión, el mismo abogado manifiesta, hubo una reunión que también está como elemento de convicción y el mismo se señala de que en esta reunión se pactó entre los funcionarios de Odebrecht, el representante de en ese entonces de la concesionaria, el señor Luis de Meneses Güell, se señaló que los partidas proporcionadas para el tramo 3 se tenían que hacer para el tramo 2, que también lo señalado el abogado. Adicionalmente a ello, señor magistrado, se le está imputando también respecto de la emisión de la adenda 5 al contrato de concesión. En ese sentido, señor magistrado, también se tiene la misma documentación que yo, para no redundar nuevamente en lo mismo, suscribe respecto de que se tendría que elevar los gastos generales del 27 al 35.5%, respecto de 40%, señor magistrado. Si estuviera 40%, tendría que ser una modificación de una adenda del contrato de concesión respecto de los gastos generales del 40% al tanto por ciento. Pero como ya estaba establecido en el contrato de concesión un 27%, es el 27% el que hace modificación al 35.5%. Entonces, no lo tendría establecido la misma adenda del contrato de concesión, no lo señalaría. Y fue un aumento al que la misma Dirección General de Concesiones en Transportes validó y por eso es que se emitió la adenda 5 al contrato de concesión. Lo cierto es que acá hay un aumento del 27 al 35%. De eso no hay discusión. No es Lo falso. entiendo. Eso es falso, doctor. Hay de 40 al 35. Ese es un error. Ahí Mira, está un entonces acá hay contrato. una postura diferente. Usted Mientras revise el el contrato. Ministerio Público señala que hay un incremento del 27 al 35.5. Es falso. Ustedes señalan que hay una disminución del 40 al 35. Sí, señor juez. Y lo que nosotros Es lo que decimos quiero es entender. verdad y está probado. Y lo podemos probar.
y acreditar. Bueno, No, en eso incluso estamos. le digo, señor En magistrado, eso estamos. Esperemos un ratito por respeto que termine la fiscal. Después le voy a conceder usted la palabra. Ok. Escuchamos, doctor. Gracias, señor magistrado. El contrato de concesión establecía un porcentaje determinado de los gastos generales y las utilidades. No por ende, el Ministerio Público ha consignado las circulares donde establecían cuáles eran los parámetros y las condiciones para suscribir el contrato de concesión. El contrato de concesión se aprueba con el 27% de gastos generales y 10% de utilidad. Ahora, cuando se va a modificar, se modifica en base a ese 27%, no se modifica en base a un porcentaje adicional. Que la concesionaria haya solicitado un porcentaje mayor, no quiere decir que eso haya estado en el documento, en el contrato de concesión. ¿Y qué Entonces, aparecía en el contrato de concesión? el 27% de gastos generales. ¿en qué cláusula? Está el 27% de gastos ¿En generales. qué cláusula, Estoy por favor? No puedo interrumpir. ¿En qué cláusula? Señor magistrado, en todo caso, yo sí le pediría un plazo de 5 minutos, aunque sea mínimo, para poder verificar la cláusula, porque yo la cláusula en específico en este momento no se la puedo señalar. Tendría que revisarla y poder proporcionársela para no incurrir o no dar un dato inexacto. Ya, vamos a suspender audiencia hasta acá para la próxima sesión, ¿ya? Que va a ser el día miércoles. ¿Se puede? ¿A qué hora? 9 de la mañana, doctor. 9 de la mañana. Miércoles 24 de septiembre, 9 de la mañana. Miércoles 24, 9 de la mañana. ¿Ok? Notificados. Fiscalía. Conforme, señor. Sí, conforme, doctor. Abogados. Conforme. Ya, listo. Recesamos.